Hola a todos, buen día, soy María Rosa Salinas. Me van a conocer en YouTube como la Escriba Rosa y mis blogs son miscelaniasmariarosita.blogspot.com. Soy profesora de historia jubilada, soy licenciada en ciencias políticas y voy a tratar en estos videos de ayudar a entender algunas cuestiones tanto de la actualidad como de la historia, argentina, americana y universal. Hace unos días, todavía estábamos en el Mundial de Fútbol, me llegó un grupo de WhatsApp, una petición para firmar para que se revoque la condena a muerte de un jugador de fútbol iraní. Firmé esa consulta y acto seguido en el grupo de WhatsApp compartieron un video de TikTok en que un muchacho TikToker comenzaba con muy buena intención a pedir que pensáramos que si el domingo se jugaba la final del Mundial, pero que también que este joven estaba condenado a muerte. Y empieza este discurso y lo termina diciendo, repitiendo como varias veces, peor que los animales, peor que los animales, peor que los animales. Bueno, los animales no condenan a muerte a nadie. Y me puse a pensar que a pesar de la buena intención que tenía este muchacho con respecto a pedir por el aplazamiento o la anulación de la condena a muerte a este jugador, que un video pidiendo por una situación de estas características amerita por lo menos sentarse a leer o informarse acerca de las normas y la historia y por qué este joven futbolista va a ser, todavía no se sabe si está la condena firme, va a ser, todavía no se sabe si va a ser ejecutado, porque incluso se corrió la noticia de que había sido ejecutado, pero no, era una fake news, una noticia falsa. ¿Por qué razón lo está? ¿Por qué la legislación de Irán es tan tajante y dice un crimen contra la religión? Claro, en primer lugar, hay que dar un pantallazo sobre la historia de Irán, que antiguamente se llamaba Persia. Es un pueblo muy antiguo. Fue el imperio de los medos y los persas varios siglos antes de Cristo. Y luego estuvo en poder del Islam, de la religión islámica, y tuvo varios periodos de gobiernos, de sultanatos, hasta que en el siglo XX un oficial del ejército llamado Reza Khan Pahlavi dio un golpe de estado y se proclamó Shah, emperador. La llegada del Islam a Irán a partir del siglo VII-VIII después de Cristo, después de la aparición de la religión islámica, de que Mahoma en la península arábiga fundara esta religión, y tuvo que ver con la expansión o guerra santa que llegó también hasta Europa, hasta España. La vertiente del Islam que llega, la línea religiosa del Islam que llega a Irán va a ser la línea chiita, que tiene fuertes elementos también de paganismo y que cree en la existencia todavía de un imán o un Mahdi o Mesías, que sería el número 12 después de Mahoma y que estaría oculto en una montaña esperando manifestarse, como en el final de los tiempos.
y esa creencia es muy profunda sobre todo en el campesinado, y también entre quienes encabezaron lo que se llama la Revolución Islámica en 1979. Durante el siglo XX, en que gobernó este Shah, fundador de la dinastía Pahlavi, aunque este militar mantuvo relaciones bastante polémicas con diferentes países como el Imperio Ruso, la monarquía británica, incluso Alemania nazi. No obstante, aplicó un programa de modernización que incluyó a los derechos de las mujeres, como hizo a partir de 1920 en Turquía Kemal Atatürk, fundador del Estado moderno en Turquía. O sea, un Estado laico que tiene religión islámica, porque es la religión también de la familia, pero que toma mucho de Occidente. Esa política fue seguida a partir de la década de 1940 por el sucesor de Reza Khan Pahlavi, que era uno de sus hijos, Mohammad Reza Pahlavi. En este periodo, las mujeres en Irán llegaron a estudiar en la universidad y llegaron a ocupar puestos en el Poder Judicial y en varias instituciones públicas. La figura de el Shah Mohammad Reza Pahlavi se hizo muy popular en Occidente por varias razones. Una, por la cercanía a los países occidentales, como en el caso de Inglaterra y Alemania, después finalmente Inglaterra y Estados Unidos, por la cuestión del petróleo, y también por su vida sentimental, que sirve para entender el rol de la mujer anterior a la Revolución Islámica de 1979 y todos los conflictos que desata hoy el trato dado a las mujeres en Irán y el respeto de sus derechos. La religión islámica es muy restrictiva en los derechos de las mujeres, pero los clérigos chiitas, o sea, los que interpretan el Corán, libro sagrado del Islam, es mucho más restrictivo que en otras ramas, como en el caso de los ismailíes, que dependen de la Bacán, que, las mujeres van a estudiar al Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Tiene una visión totalmente moderna de los derechos de la mujer y de su participación en la sociedad. Y decía esto porque este monarca, que fue derrocado en 1979, a través de su vida sentimental, reflejó los cambios que traía la modernización en la vida de las mujeres de Irán. Y ustedes me dirán, ¿y pero qué tiene que ver? Bueno, y sí, tiene que ver bastante, porque el Shah de Irán fue muy popular desde su subida al trono hasta su derrocamiento. Yo recuerdo todas las revistas y toda la televisión y los diarios cómo cubrían la situación que se vivía en Irán. Bueno, Mohammad Reza Pahlavi, que nació en 1920 y murió en 1980, era uno de los tantos hijos que tuvo el Shah Reza Khan Pahlavi. Fue el segundo y el último de la dinastía. Y bueno, siendo todavía príncipe heredero, se casa con Fausia de Egipto, la hermana del rey Farouk, una mujer muy bonita, que era llamada la Venus de Medio Oriente, y que también tenía una alta participación en la vida política, como casi, digamos, una consejera política de su marido, y también las hermanas del monarca participaron mucho tanto
en la vida política de Irán como después desde el exilio, en la vida política y social. O sea, que su cuota de poder la tenían las mujeres. Bueno, ¿qué pasa con este matrimonio? Se van a divorciar porque solamente tienen una hija mujer y que no podía heredar el trono. Entonces le entregan el libelo de repudio. ¿Por qué? Bueno, tenía que dar un heredero varón. Tiempo después, Shah, que era un hombre joven y con mucha popularidad entre las mujeres de Occidente, porque su figura y sus avatares sentimentales, que tenían quizá más de político que de sentimental, con estos casamientos, repudios y nuevos matrimonios, salían en todas las revistas europeas y sudamericanas, que se dedicaban también a lo que se llama la farándula. En España le dicen la prensa del corazón o papel cuché, y acá le decimos la revista de la farándula, o revistas de actualidad. Bien, entonces el Shah vuelve a casarse en la década de 1950 con una joven iraní llamada Soraya Effandiari. Soraya era hija de un militar iraní, pero su mamá era alemana. Era una mujer muy bonita, de ojos claros, cabello oscuro. Este casamiento tuvo una gran repercusión, salieron fotos por todos lados. Uno puede buscar hasta en la hemeroteca del Congreso, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, diarios de aquella época y revistas de aquella época, ¿no? Y se va a encontrar en la revista Radiolandia o Antena o Bea y Lea o Atlántida o El Hogar, una página dedicada a artistas tanto argentinos como de Hollywood y la otra página al casamiento del Shah y Soraya. También otras monarquías europeas eran abonadas, digamos, a ese tipo de publicaciones. El caso más particular era, bueno, de la entonces joven monarca Isabel II de Inglaterra, con toda su vida matrimonial y familiar. O sea que había toda una educación sentimental, aún en Occidente, que miraba hacia Medio Oriente. Y tenían mucha actuación pública estas mujeres. Estaban en todos los actos, estaban en todo lo que eran los aspectos de la vida política, social y económica, y se vestían como mujeres occidentales. Se encargaban la ropa a modistos franceses o modistos italianos. Pero ¿qué pasó después con Soraya? El matrimonio no fue feliz, porque Soraya no pudo tener hijos, no pudo dar el heredero que necesitaba el Shah, y bueno, finalmente la tuvo que repudiar. El matrimonio duró poco menos que una década, y aunque él estaba muy enamorado de Soraya, y Soraya muy enamorada, tuvieron que divorciarse, o sea, le tuvo que entregar él el libelo de repudio. Soraya se va de Irán, se va a vivir a Francia, vive un tiempo en España, intenta tener una carrera como actriz pero sin éxito, vive con lo que se va a llamar la alta sociedad o el jet set, intentó rehacer su vida sentimental pero no tuvo suerte y finalmente murió en el año 2001 en su departamento de París. Murió sola. No había tenido hijos, no había podido formar o volverse a casar. La llamaban la princesa de los ojos tristes.